Buenas noches, queridos hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de reflexión bíblica. Bienvenidos a estos momentos de un encuentro con la palabra de Dios para formar bases, para reforzar cimientos, para edificar nuestra vida espiritual. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Necesitamos, sobre todo en tiempos tan peligrosos como estos, necesitamos estar llenos de la palabra bendita de Dios. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos los que ya están reportando su sintonía. Marielos, qué bueno verla. Carmen también. Bendiciones a los hermanos. Siempre es bonito, bueno, que todos reporten su sintonía. Y estamos listos, ¿verdad? Para entrar en el estudio de la palabra de Dios, no sin antes pedir la ayuda de Dios, pedir el poder del Espíritu Santo. Vamos entonces a orar, hermanos, vamos a orar. Dios bendito y precioso, te damos infinitas gracias que nos permite, Señor, Dios eterno, acudir a ti para pedir el auxilio de tu Espíritu Santo. Señor, quien has enviado para inspirar tu palabra, Señor. Así que sea también el Maestro, que nos guíe a toda la verdad, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. A veces, Señor, nuestra mente anda por otros lados, así que permite que en este momento todo pensamiento, Señor, sea sujeto en obediencia a tu palabra, que podamos tener un tiempo de concentración, de enfocarnos en tu palabra bendita para que ella nos edifique, Dios eterno. Clamamos a ti en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Guíanos, ayúdanos, Señor, edifícanos, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones Alice y Tais. Bueno, estamos en esta serie que hemos denominado Grandes Temas Bíblicos. Hemos tocado temas como la misericordia, como la obediencia, como la oración. Temas que son muy importantes en la Biblia. Y ahora estamos abordando el tema del Evangelio, que dijimos brevemente la semana pasada que el Evangelio significa las buenas noticias, ¿verdad? Y las buenas noticias que Dios nos da de que podemos ser salvos, ¿verdad? Y cómo Jesús comenzó su ministerio precisamente con esas palabras: arrepentíos y creed al Evangelio, ¿verdad? Ese era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero el Evangelio decíamos que es buenas nuevas de salvación, y es la buena noticia de que el hombre puede ser salvo por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Que no hay otra manera de salvarse, pero que si tenemos fe en Jesucristo, esa es la buena noticia. El Señor Padre Celestial nos perdona todos nuestros pecados. Y decíamos que un resumen de lo que es el Evangelio se encontraba en 1 Corintios 15, en los primeros 4 versículos, que decía que este es el Evangelio que les predico, que Cristo murió, que fue sepultado y que al tercer día resucitó entre los muertos. Entonces, esa es la esencia del Evangelio. Pero el Evangelio es más que esas palabras. Ese es como el resumen del Evangelio. No hay Evangelio sin Cristo, ¿verdad? Por eso dice que el resumen del Evangelio es que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, es decir, conforme estaba profetizado en el Antiguo Testamento, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que todo aquel que cree en este Evangelio es salvo, ¿verdad? Ahora, no hay Evangelio sin Cristo, sin cruz. Por eso es que a veces es cuestionable que grandes iglesias, ¿verdad?, que predican un mensaje muy emotivo, pero que al fin de cuentas usted si analiza bien, usted se da cuenta que el mensaje es muy emotivo, que usa 1, 2 o 3 versículos bíblicos, pero es un mensaje lleno de emotividad hacia el éxito, hacia el triunfo, hacia el desarrollo personal. Pero si usted analiza ese mensaje, no tiene nada de Cristo. No tiene nada de Cristo. Y estas iglesias son muy emocionales en la exposición de ese mensaje emotivo, que es prácticamente un mensaje de autoayuda, pero no es evangelio. Y al no hacer evangelio,
Entonces, por más que se quiera llamar a eso iglesia, no es iglesia. Puede ser un centro de conferencias de ayuda espiritual, si usted quiere llamarle, pero iglesia no es, porque iglesia es donde se proclama el evangelio. ¿Qué es lo que define a una iglesia como iglesia? El que se predica el evangelio. Bendiciones, Marielos, Dios la bendiga. El que se predica el evangelio, eso es lo que hace una iglesia, ¿verdad? Entonces, si no se predica de la muerte, si no se predica de la sepultura, si no se predica de la resurrección, si no se predica del arrepentimiento, si no se explica qué es el evangelio, si no se habla de la esperanza bendita del creyente, si no se habla de estos temas, entonces, no se está predicando el evangelio, y en definición, le falta mucho a ese lugar para poder llamarse iglesia si no se predica el evangelio, ¿verdad? Entonces, bueno, dijimos que el evangelio lo definimos de esta forma. Número 1, no es invención humana, viene del cielo, ¿verdad? Nadie puede crear el evangelio viene de Dios, la Biblia testifica que el evangelio viene de Dios. Era humanamente imposible convencer a Saulo de Tarso de seguir el evangelio, pero cuando él tiene un encuentro con Jesucristo, inmediatamente se convirtió en un predicador del evangelio, y el que perseguía a los cristianos terminó siendo perseguido por causa del evangelio. Y Pablo nos aclara muy bien, muy bien, que el evangelio no es un invento humano. Yo quiero que refresquemos al menos ese concepto, ¿verdad? En Gálatas, en el libro de Gálatas, como es estudio bíblico, entonces vamos a la Biblia, ¿verdad? Gálatas, capítulo 1, el verso 11 y 12, dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y él testifica, ¿verdad? Porque ya había oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que Pablo claramente dice, este evangelio que yo predico, dice, no, vamos a ver el verso 11 dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, esto no es un invento de los hombres, hermanos. El evangelio es muy diferente a cualquier religión del mundo, ¿verdad? Cualquier otra religión es superior, es algo que cuando nos vamos metiendo en el evangelio nos damos cuenta que no hay hombre alguno que haya podido inventar esto, ¿verdad? Viene del cielo. En segundo lugar, el evangelio en el cual usted y yo hemos creído es un evangelio de poder, es un evangelio poderoso. Yo les hablaba la semana pasada de Romanos 1.16, Romanos 1.16, que está un poquito antes, ¿verdad? Vamos a ver. Está así, un poquito antes, Romanos 1.16. Un versículo precioso, ¿verdad? Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio. Qué lindo, ¿eh? Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba del evangelio, Pablo? Porque es poder de Dios. Entonces el evangelio es poderoso, no hay nada más poderoso que el evangelio. Mire, el evangelio ha cambiado civilizaciones, el evangelio ha llegado a una tribu que está en la barbarie, en la incivilización, incluso hasta en el canibalismo,
y la ha cambiado por completo, la ha transformado por completo. El Evangelio es poderoso. Ahora, la palabra que aparece aquí en griego poderoso es dunamis, que significa gran fuerza, poder muy grande. Decía que muchas veces se dice que es la misma raíz de dinamita, ¿verdad? No creo tanto que llegue ahí, pero acordémonos de dinamo, ¿verdad? Que produce energía, produce fuerza. Dunamis habla de una fuerza, un poder muy grande. Se traduce esa palabra dunamis. El Evangelio es poder de Dios, pero ese poder tan grande es en un área. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, sea judío o griego. Entonces vemos que el Evangelio es poderoso porque tiene la capacidad de salvar a todo el que cree en Jesucristo, a todo el que acepta este Evangelio, lo salva, le da vida eterna, le escribe el nombre en el libro de la vida, lo transforma, lo hace una persona nueva. Por eso dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿verdad? Para salvación. ¿Y de qué nos salva? De la esclavitud del pecado. ¿De qué nos salva? De la condenación eterna, ¿verdad? Entonces por eso es que hay que proclamar este Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Muy bien. Este Evangelio, hermanos, vayamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Busque 2 de Timoteo. Y veamos qué nos dice ahí del Evangelio. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10. ¿Ya lo tiene? Espero que sí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8 al 10. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Es que es una palabra que nos va directo, ¿verdad? Podemos avergonzarnos de cualquier cosa menos del Evangelio, hermanos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, escuche, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué le parece, verdad? Este Evangelio es vida, porque vea lo que dice. El verso 10, desde el 8 dice que no se avergüenza del Evangelio, que no se avergüenza de dar testimonio del Señor Jesucristo, y que a veces se sufren aflicciones por el Evangelio, claro que sí. Cuando uno abraza el verdadero Evangelio, a veces tiene aflicciones dentro de la misma familia, la familia lo hace a un lado, la familia se burla, la familia lo presiona para que abandone el Evangelio, amigos se burlan, comienza una persecución por un tiempo, las aflicciones del Evangelio. Dice, pero este Evangelio, dice el verso 10, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad. Entonces, hermanos, vean qué tremendo. ¿Qué dice? Este Evangelio es vida. Hemos mencionado, ¿verdad? Que hemos mencionado
que este evangelio no es humano, viene del cielo. Hemos mencionado que es un evangelio poderoso para salvación a todo el que cree. Y ahora vemos en esta porción bíblica que el evangelio es vida y que incluso da inmortalidad. La Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados, hermanos. Así dice la Biblia, que estamos muertos en delitos y pecados antes de tener a Dios, ¿verdad? Antes de tener a Cristo. Que estamos vivos en cuanto a la carne, carnalmente, como seres humanos, pero que estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? No entendíamos las cosas del espíritu, el oír a alguien predicar, el que alguien nos enseñara la Biblia para nosotros era locura en algún momento. Pero cuando nosotros creímos al Evangelio, el Evangelio que proclama a Jesucristo, que dice que Jesucristo es la buena noticia, el Evangelio que viene de Dios y que nos toca el hombro y que nos dice, hey, tengo una buena noticia para usted. O sea, tengo Evangelio para usted. Buena noticia, Evangelio para usted. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo al mundo para pagar en la cruz por nuestros pecados, para que usted no vaya a condenación, sino que tenga vida eterna, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, para que ya no pertenezca al reino de las tinieblas, sino al reino de la luz, para que su nombre esté escrito en la eternidad. ¡Qué belleza!, ¿verdad? Y aquí nos dice que este evangelio es vida, ¿verdad? Cuando nosotros no habíamos creído en el evangelio que proclama a Jesucristo, ¿verdad? Vivíamos muertos espiritualmente, pero una vez que creímos en el evangelio, la vida de Dios vino y nos alumbró. Por eso dice Juan 10:10, dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida. Y esa vida es vida en abundancia. En griego la palabra vida es zoe y significa una extraordinaria plenitud de vida, ¿verdad? No una vida común y corriente, una extraordinaria plenitud de vida. Y esa es la vida espiritual que Dios nos da. Cualquier cosa menos que eso no es evangelio, hermanos. Si usted no ha experimentado esa vida a plenitud en Dios, no significa que se acaben los problemas, no significa que las personas difíciles en nuestra familia nos van a tratar diferentes. No, no, no. Observe que en ese mismo pasaje que leímos habla de las aflicciones por el evangelio. Pero hay una vida interna, una vida espiritual, algo que antes no teníamos, una plenitud en nosotros. Eso es lo que hace el evangelio. El evangelio entonces no es invención humana, el evangelio es poder de Dios para salvación y el evangelio es vida, vida. Bueno, Marielos Ilse, bendiciones. Vamos ahora a Efesios. Acompáñeme el libro de Efesios. Si usted, como siempre le digo, quiere hacer alguna observación, compartir algo, puede hacerlo. Efesios, capítulo 2. Libro de Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice así, ¿ya lo encontró Efesios? Bueno, espero que ya lo tenga. Efesios 2, 16 y 17 dice, y mediante la cruz, está hablando Jesucristo, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino Jesús y anunció las buenas nuevas. Es decir, ahí en griego aparece anunció evangelio. Anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca. Entonces observe que dice que Jesucristo anunció el evangelio de paz, las buenas noticias de paz. Paz en hebreo es la palabra shalom, y es no es sencillamente la palabra paz, sino que cuando se saludaban con la palabra shalom,
se está deseando una paz a plenitud, una paz que rebose, ¿verdad? Una paz que incluso traiga prosperidad, esa es shalom. Y en griego es eirene. Entonces, si alguien se llama Irene, ya sabe que su nombre significa paz, ¿verdad? Paz, Irene, en griego. Significa descanso, significa un reposo interno, significa un alivio interno. Esta palabra Irene, traducida paz, significa una tranquilidad espiritual, significa una seguridad, hermanos. Y es que se trata de la paz con Dios y de la paz de Dios. Va en dos direcciones, ¿verdad? Dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios con nuestra conducta, pero al creer al Evangelio, que es Jesucristo, al creer, sí, claro, aún en Israel, ¿verdad? Se saludan muchos así, gracias, hermana Is. Al creer en el Evangelio, nosotros, hermanos, éramos enemigos de Dios por nuestros pecados, pero al creer en el Evangelio, volvemos a tener paz con Dios. Y eso es lo que dice Romanos 5.1, dice, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Pueden anotarlo para no buscarlo. Romanos 5.1 dice, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Es decir, ya al creer en Jesucristo, al abrazar el Evangelio, ya no estamos enemistados con Dios, ya estamos, hermanos, en paz con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio por nuestros pecados y nosotros hemos recibido ese regalo, esa buena noticia. También ahí mismo en Efesios capítulo 6, en Efesios capítulo 6, versículo 15, donde habla de la armadura del cristiano, en Efesios capítulo 6, verso 15, dice, un versículo muy pequeñito, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Vea qué lindo, ¿verdad? Así le llama el Evangelio de la paz. Entonces, ¿por qué se le llama el Evangelio de la paz, hermanos? Porque primero éramos enemigos de Dios y al creer en Jesucristo, al abrazar este Evangelio, por medio de Cristo estamos en paz con Dios. Tan en paz estamos con Dios que Dios mismo dice que nos acerquemos ahora con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, porque ya estamos en paz con Dios al creer en el Evangelio. Pero también tenemos la paz de Dios. Este Evangelio nos da paz. No solo nos pone en paz con Dios, sino que nos da paz. Paz espiritual, paz en lo profundo. Es ese descanso, es ese reposo interno, es ese alivio, es esa tranquilidad, es esa seguridad que trae a nuestras vidas el Evangelio, que trae a nuestras vidas Jesucristo, sosegando nuestro ser interno, ¿verdad? Y lo más tremendo es que al estar en paz con Dios, tenemos la paz de Dios. Escuche, estamos en paz con nosotros mismos. No hay forma de estar en paz con nosotros mismos si primero no estamos en paz con Dios y recibimos de Dios la paz. Entonces, estando en paz con Dios, recibiendo de la paz de Dios, estando en paz con nosotros mismos, podemos estar en paz con otros también. Podemos estar en paz con otros, hasta con aquellos que nos han hecho daño, ¿verdad? Podemos estar en paz y habilitados a perdonar. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que es el Evangelio no es invención humana, es poderoso para salvar, es vida, es paz. Vamos ahora a 2 Corintios. 2 Corintios. Segunda Corintios capítulo 4. Segunda Corintios capítulo 4.
versículo 3 al 7. Vamos a ver qué más es el Evangelio. Vea qué precioso todo lo que es el Evangelio. Y usted y yo, al abrazar este Evangelio de Jesucristo, somos herederos de todas estas cosas, de la vida, del poder, de la salvación, de la paz. Y ahora 2 Corintios 4, espero ya lo tenga, verso 3 en adelante dice: pero si nuestro Evangelio, habla del Evangelio, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, cuando habla Dios, vea que es con minúscula, se está refiriendo a Satanás, más adelante lo aclara el texto. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces observe ahí que dice que este Evangelio está encubierto para muchas personas. Muchas personas no abrazan este Evangelio porque es como si estuviera encubierto para ellos, lo rechazan. ¿Y por qué lo rechazan? Porque Satanás, el Dios de este siglo, les ha cegado el entendimiento. Tienen el entendimiento oscurecido. Y dicen, no les ha resplandecido la luz del Evangelio. Vea qué tremendo. Ahí dice el verso 4. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, este Evangelio es luz. Y es nada más y nada menos que la luz de la gloria de Cristo. Sigamos leyendo ahí hasta el verso 7. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y vea usted aquí cuál debe ser la predicación de la iglesia. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que de las tinieblas, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios es el que hace que por medio del Evangelio resplandezca la gloria de Cristo. Cuando nos predican esta buena noticia, que Cristo es nuestro Salvador, y nos volvemos a Cristo y creemos en Él y lo recibimos en nuestra vida con un verdadero arrepentimiento, no solo hay vida, no solo hay salvación, no solo hay paz, sino que hay una luz, hermanos. Empezamos a conocer la gloria de Cristo. Pero ¿qué es este maravilloso Cristo? ¿Pero qué es este precioso Cristo? Si antes solo yo creía en un Cristo ahí histórico, en un crucifijo muerto que daba lástima. ¿Pero qué es este maravilloso Cristo de las Escrituras que ha resucitado? Es luz, ¿verdad? Observe que está encubierto de las personas que no creen. Observe que dice que Satanás los ha cegado. Ricardo, bendiciones también. Observe que dice que los ha cegado Satanás. Observe que el Evangelio dice que es la luz de Cristo. Y sigue explicando en el verso 6 cuando decimos, pero Dios, ¿cómo es que yo estuve ciego tanto tiempo? ¿Cómo estuve ciego tanto tiempo? ¿Verdad? Entonces, ahí sigue explicando que este Evangelio da luz. Es un tesoro, entonces debemos de cuidarlo y no debemos de avergonzarnos por ningún motivo. Debemos de avergonzarnos de este Evangelio, porque este Evangelio es la luz de la gloria que brilla en la cara de Jesucristo. Así dice. Qué tremendo, ¿verdad? Es que no hay palabras, hermanos, para expresar lo glorioso de este Evangelio, ¿verdad? Esa luz que resplandece en Cristo viene a nuestros corazones, ahuyenta las tinieblas que hay en nuestro corazón, ahuyenta las tinieblas que hay en nuestra vida, y nuestra vida se convierte en una vida de luz iluminada por el Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Entonces, observe que repaso para que a usted se le quede grabado, el Evangelio no es de invención humana. El Evangelio es poder que salva. El Evangelio
es vida, el Evangelio es paz con Dios, de Dios, para con nosotros mismos y para con los demás, y ahora el Evangelio es luz. Y los que no se han rendido al Señor están cegados, tienen tinieblas en su entendimiento que no les permite que la luz de Cristo les resplandezca. Vamos a ver qué más nos dice del Evangelio. Hechos 20. Hechos 20, libro de los Hechos, capítulo 20. Qué lindo si usted pudiera, ¿verdad? Subrayar todos estos versículos, si pudiera hasta hacerse una tarjetita con estos puntos, ¿verdad? El Evangelio no es de invención humana, el Evangelio es poder para salvación, Romanos 1:16, el Evangelio es vida, 2 Timoteo, el Evangelio es paz, Efesios 2:17, el Evangelio es luz, 2 Corintios 4:3-7, que usted lo hiciera en una tarjetita, ahora que se pueden hacer cosas tan bonitas con la computadora, ¿verdad? Y lo tuviera allí para alimentarse usted de esto y para compartirlo con otra persona también. Hechos 20:24 dice, este versículo yo lo he adoptado a mi vida como filosofía de ministerio. Uno tiene una filosofía de vida, uno tiene una filosofía de trabajo. Yo como ministro del Señor, como alguien que le sirvo al Señor, tengo una filosofía de ministerio que he ido definiendo a lo largo de los años. Por ejemplo, parte de la filosofía de mi vida en ministerio es que nunca, qué bueno, llevo al día la clase de que estamos en Facebook. Eso, parte de mi filosofía de ministerio es que no le puedo quedar bien a toda la gente, y que el apóstol Pablo dice en Gálatas que si yo procuro quedarle bien a toda la gente, ya no soy siervo de Cristo. Vea qué tremendo. Eso es parte de mi filosofía de ministerio. Y parte de mi filosofía de ministerio está en este versículo, Hechos 20:24. Dice, oiga qué lindo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que parte de mi filosofía de ministerio que está en este versículo? No hacer caso de muchas cosas que se le vienen a uno por ser un siervo de Dios, no hacer caso, procurar con la ayuda del poder de Dios, no hacer caso, seguir adelante, no estimar en demasía mi vida, sino sí pedirle al Señor que yo pueda terminar la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Quiero terminar con gozo la carrera. Pero observe, habiéndole compartido este versículo como parte de mi filosofía de ministerio, observe que termina diciendo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces este Evangelio no solo es vida, no solo es paz, no solo es luz, sino que es un Evangelio de gracia. Es un Evangelio de gracia, como aquí dice. La palabra gracia en griego es charis, ¿verdad? Charis. Y significa un favor inmerecido, algo que usted y yo no merecemos, un regalo gratuito. Entonces, hermanos, no se nos debe olvidar que nosotros estamos en el Evangelio, hemos creído en el Evangelio y el Evangelio nos ha transformado porque el Evangelio es Cristo y su buena noticia y su obra y sus enseñanzas y su vida y su poder. Ese es todo el Evangelio. Nos ha alcanzado no porque usted y yo seamos muy especiales, no porque usted y yo seamos muy buenos. Es un favor que no merecemos. Es un favor que no merecemos. Es un don gratuito. Tan es así que alguien puede servirle al Señor hasta el sacrificio
Y cuando llegue al cielo lo que le dirán es: venga, buen siervo y fiel, porque en poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y terminaremos diciendo, dice, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que nos tocaba hacer. O sea que por más que usted y yo nos esforcemos, al final eso era lo que teníamos que hacer. Entonces somos siervos inútiles. Es un don merecido, la salvación es un regalo de Dios. Por eso, si usted ha tenido la virtud de que Dios le haya quitado la venda de sus ojos y el Evangelio haya llegado a su vida, es de que usted y yo estemos agradecidos de por vida que la luz del Evangelio y la gracia del Evangelio nos haya alcanzado, ¿verdad? Por eso es que dice Juan, el Evangelio de San Juan, apúntelo ahí en el capítulo 1, ¿verdad? Pero no lo busquemos ahora. Dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿verdad? Esto nos habla, hermanos, que el Evangelio es gratuito, la gracia de Dios, el Evangelio es gratuito, no puede ser vendido, no puede ser vendido. Por eso, hermanos, todo, después de la salvación, lo que usted y yo recibimos en Cristo, todo, hermanos, todo es por gracia. Dice Juan que de Cristo fluye gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Imagínese usted la persona de Jesucristo resucitado, con sus manos extendidas, como dice un pasaje del Antiguo Testamento, que de sus manos brotan rayos de luz, y esos rayos de luz le llegan a usted y lo envuelven una y otra vez, y son rayos de gracia. Todo es por gracia. Que usted tuvo un día nuevo de vida, es por gracia. Que a usted le fue hoy bien en el trabajo, es por gracia. Que Dios lo sanó de una enfermedad, es por gracia. Que usted tiene el gozo de Dios a pesar de todas las adversidades que le rodean, es la gracia de Dios. Que Dios le contestó su oración y le suplió económicamente, o lo sanó, o hizo un milagro, o hizo algo laboral, es gracia. Todo es por gracia de Dios. De Jesucristo fluye gracia sobre gracia. Los cristianos estamos bañados de gracia de Dios, y todo lo que recibimos no lo merecemos, son regalos de la gracia de Dios. Por eso, hermanos, por eso no se pueden vender los milagros. Por eso no se puede decir: siembre una ofrenda y usted recibirá un milagro. Siembre una ofrenda y usted recibirá la conversión de una persona. Siembre un milagro y usted será sanado. No se puede decir eso, es una blasfemia. Es vender algo que Dios ha dado gratuitamente, que ya se pagó un precio altísimo. El precio que se pagó dice que no es ni oro ni plata, sino la preciosa sangre de Cristo Jesús. Así que es una tristeza ver que los medios de comunicación cristianos venden los milagros, negocian con el Evangelio, venden las bendiciones. Y ya el precio fue pagado, hermanos, fue la sangre de Jesucristo. Eso significa que aunque es un evangelio gratuito, no es barato. Aunque es un evangelio gratuito, escuche bien, no es barato. Aunque todo es gratuito, no es barato. Costó la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y tratar de comprar las bendiciones de Dios es una ofensa a Dios. Y es una herejía. Muy bien. Entonces, repasemos, a ver conmigo, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué transmite el Evangelio? El Evangelio no es de invención humana, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree, el Evangelio es vida, el Evangelio es paz, el Evangelio es luz, el Evangelio es de gracia, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Qué más vamos a agregar a esto del Evangelio? Vamos a agregar a esto del Evangelio que el Evangelio es único. Hoy en día se hablan de otros evangelios, ¿verdad? El Evangelio de la prosperidad, el Evangelio del pensamiento positivo. Pero hermanos, solo hay un Evangelio. Esos son
se les llama así el evangelio de la prosperidad, el evangelio de esto, el evangelio del otro, porque son corrientes teológicas que han torcido la verdad del evangelio y que la gente está metida en eso creyendo que es el evangelio verdadero. ¡Qué tristeza! Creyendo que es el evangelio verdadero y están metidos en algo que no es evangelio. ¡Qué tristeza! Están metidos en algo que no es evangelio. El evangelio es único, hermanos, y tenemos que estar en guardia contra todo aquel que esté predicando otra cosa que no sea evangelio. Gálatas capítulo 1. Libro de Gálatas capítulo 1. El precio que pagamos muchas veces los pastores que tratamos de mantenernos en la sana doctrina, que gracias a Dios son bastantes en todo el mundo, ¿verdad? Pastores que queremos permanecer en el evangelio verdadero. Pagamos un precio bastante fuerte, el de ser criticados, el de ser llamados legalistas, extremistas, y el a veces el no tener congregaciones numéricamente abundantes, porque esto no es lo que le gusta oír a la gente. Y la Biblia dice que en los últimos días la gente se va a amontonar, dice la Biblia, que en los últimos días la gente se va a amontonar para escuchar maestros que les enseñen, que les prediquen lo que ellos quieren oír. Y como pastor yo he entendido que muchas veces yo tengo que predicar lo que la gente no quiere oír y lo que a veces yo no quiero decir, pero me corresponde hacerlo, ¿verdad? Porque ese es el evangelio. Gálatas 1, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así, ojalá ya lo tenga. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo entiende aquí que ellos, los Gálatas, habían comenzado a creer en el evangelio verdadero, a guardar los hijos de Joaquín, muchas gracias, esos mal llamados, y qué bueno que lo pones entre comillas, ¿verdad? Evangelio de la prosperidad, evangelio del pensamiento positivo, son herejías. El evangelio de pare de sufrir, ¿verdad? Lleno de un montón de supersticiones, ¿verdad? Todos esos evangelios, ¿verdad? El evangelio de la risa, el evangelio de todas esas manifestaciones, mal llamadas manifestaciones del Espíritu Santo, que no son del Espíritu Santo porque no están en la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice Pablo que él está tan maravillado de que habiéndoles predicado el evangelio de Jesucristo y habiendo abrazado a los Gálatas un evangelio verdadero, de pronto se hayan torcido. Y en lo que ahora están creyendo sin haberse dado cuenta es en un evangelio muy diferente al que se les predicó en el principio. Qué fácil, hermanos, qué fácil es haber creído el evangelio y entrar, escuchar predicadores, estar en una iglesia que no predican el evangelio completo, y nos vamos deslizando y sin darnos cuenta lo que hemos abrazado y lo que estamos abrazando y creyendo con el tiempo ya no es el evangelio original, es otro evangelio. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El Señor reprenda a estos que pervierten el evangelio de Cristo. Pero oiga lo que dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros los apóstoles, dice él, o incluso un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema es
esté bajo la maldición de Dios, sea maldito. O sea, si alguien te anuncia un evangelio diferente del que se ha anunciado en la Escritura, ha pervertido el evangelio, está predicando cosas que no son evangelio, nunca se predica a Cristo, nunca se predica la cruz, nunca se predica el arrepentimiento, nunca se predica la venida de Cristo, nunca se predica la santidad, nunca se predica el quebrantamiento de corazón, nunca se predican estas cosas. Hermanos, y usted está oyendo algo que le parece un evangelio muy lindo, tenga cuidado, porque dice que hay otros que anuncian otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito. Qué palabra más fuerte, ¿verdad? Y sigue diciendo el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, vuelve a repetirlo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Qué tremendo, ¿ah? ¡Oh, Dios mío! Qué cuidado hay que tener, hermanos. Qué fácil es para nosotros los pastores terminar predicando un montón de cosas y no transmitir el evangelio, no transmitir la palabra de Dios tal y como está, tal y como está. Por eso yo de vez en cuando predico temas, ¿verdad? Pero lo que más me gusta es coger un libro de la Escritura e ir tratando verso por verso, predicando el Evangelio completo, no lo que a mí se me ocurre respaldado por algunos versículos, no, dejar que la Biblia sea la que hable, ¿verdad? Esto es tremendo, y no decir nada que no pueda respaldarlo con la palabra de Dios, sino con un texto que uno lo tuerce a conveniencia. Dios nos ayude a permanecer en este evangelio, Dios nos ayude a guardarlo. Hoy se quiere predicar un evangelio liviano, un evangelio light, un evangelio que usted puede predicar el evangelio y vivir como le da la gana, que usted puede predicar el evangelio y tener un concepto de familia diferente del que habla la palabra de Dios. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Pueden abrazar el evangelio y tener uniones conyugales diferentes a las que establece la palabra de Dios, conductas diferentes a las que establece la palabra de Dios. Un evangelio light, ese no es el evangelio, ese no es el evangelio. Algunos predican un evangelio de buenas obras, ¿verdad? Como esos pastores que se declaran apóstoles o profetas. Exacto, así es, hermano, así es, porque ninguna de las dos cosas están vigentes hoy en día, según la palabra de Dios. Hay un evangelio de buenas obras, ¿verdad? Que es esos que predican que hay que hacer buenas obras para salvarse, ¿verdad? Mientras que el evangelio es por gracia, ¿verdad? Hay otros que predican el famoso evangelio de la prosperidad, que es solo prosperidad material nada más, solo riqueza se habla. Y hermanos, la Biblia dice que nosotros debemos de predicar, sobre todo en las iglesias se debe predicar la riqueza espiritual. Ese debe ser el énfasis, ¿verdad? Dios prospera a los que son suyos. Victoria, bendiciones, bendiciones grandes del Señor. Dios prospera a los que son suyos. Eso sí es un hecho, hermano. Dios lo hace, ¿verdad? No se necesita sobreenfatizarlo. Dios lo hace. Mire, desde que haya un borrachito que no lleva la comida a su casa, que tiene los hijos muriéndose de hambre, que nunca llega el salario a su hogar, que tiene que andar la mujer viendo a ver cómo rebusca cinco en la calle para sostener a sus hijos, para que vayan a la escuela, porque el esposo se lo traga todo en licor, y ese hombre se convierte al Señor y ya no gasta el salario en licor. Entonces ahora lleva la platita a la casa, y ahora los niños tienen que comer, y ahora los niños pueden tener su uniforme de escuela, y ahora pueden pagar una casita, y empiezan las cosas a mejorar. Dígame si eso no es prosperidad. El evangelio trae prosperidad, así que no hay que darle un sobreénfasis. Pero la primera, hermanos, prosperidad es la del alma, ¿verdad? La del alma, la espiritual. Entonces tengamos mucho cuidado de estar en el evangelio verdadero.
Mire, este evangelio es tan tremendo que por este evangelio, mejor véalo por usted mismo, Romanos capítulo 2, libro de Romanos, y vamos terminando, hoy terminamos este tema, si Dios lo permite, y si acaso usted me da unos minutitos más, aunque creo que termino en el tiempo señalado. Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16. Vea qué tremendo este versículo, hermanos. ¿Ya encontró Romanos? Capítulo 2, verso 16. Subraye con fosforescente, ¿verdad? Subraye este texto para que usted lo comparta. Dice, en el día en que Dios, Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ay, vea qué tremendo, hermanos. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué nos está diciendo el versículo? Que todos los hombres serán juzgados por el evangelio. Todos los hombres serán juzgados por abrazar este evangelio de Jesucristo, incluyéndolo a él, o por rechazarlo. El evangelio dice, pondrá en evidencia los secretos del corazón, pondrá en evidencia los secretos de la mente, los secretos de los corazones. Todo quedará en evidencia. Los secretos de los hombres serán juzgados conforme al evangelio. Viti, todas estas herejías predican un evangelio para entrar por la ancha. Sí, qué bueno que lo mencionaste, porque la Biblia dice que el mundo corre para la perdición y que nosotros nos dimos vuelta y ahora corremos contracorriente, ¿verdad? Pero también dice que en el camino, ese camino en el que va toda la gente, Vicente y toda la gente, hay dos puertas, ¿verdad? Y una puerta angosta que nos dice entrad por ella, y otra puerta ancha que dice entrad por ella. Y la gente no le gusta la puerta angosta, entonces se mete en la puerta ancha. Y la puerta ancha es una invitación a entrar en un evangelio liviano, en un evangelio light. Entonces la gente entrando en algo que cree que es el evangelio, se pierden. Se pierden en una iglesia, se pierden en una congregación. Se pierden ahí porque no reciben el evangelio. En cambio, el que entra por la puerta angosta, claro que hay aflicciones por el evangelio, claro que es una puerta estrecha, claro que no cabemos con nuestros pecados, tenemos que dejarlos en la puerta, arrepentirnos. Gracias, Viti, por recordarnos esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, vea qué tremendo, todas las personas serán juzgadas por creer o no creer este evangelio. Este evangelio va a revelar los pensamientos más ocultos del corazón. La palabra que se nos va a decir es, ¿creíste a mi evangelio? ¿Creíste en mi Hijo Jesucristo? Esa será la gran pregunta. Y toda la Biblia es el evangelio en su máxima expresión. Así que rechazar el evangelio, hermanos, es condenación. Ahora, permítame decirle esta frase. ¿Este evangelio debe ser vivido o no ha sido creído? Esta frasecita es como para aprendérsela y meterla en nuestra mente. El camino al cielo es angosto y solo los valientes lo arrebatan. Sí, así es. ¿Este evangelio debe ser vivido o en realidad no ha sido creído? Se lo voy a repetir 3 veces. ¿Este evangelio debe ser vivido o no ha sido creído? Este evangelio debe ser vivido o no ha sido creído. Este evangelio debe ser vivido o no ha sido creído. Y permítame ver unos versículos acerca de esto. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 15. Qué versículos más preciosos. Romanos capítulo 10, versículo 15.
y 16. ¿Ya lo encontró? Romanos capítulo 10, versículo 15 y 16. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, si usted le toca a la vecina, le habla de Cristo al taxista, como nos testificó un hermano amado en la congregación, que nada más le dijo al taxista, déjeme leerle esto, y le empezó a leer un tratado que se ha estado repartiendo a veces los domingos para que usted se lo regale a alguien. Nada más le empezó a leer el tratado, y cuando el taxi paró, el hombre estaba llorando a lágrima viva, con solamente que le leyeron lo que decía el tratado. Hermanos, los que hacen esto, sus pies son hermosos para Dios, sus pies son preciosos porque corren a contarle la buena nueva de salvación a otra persona. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¡Qué triste! Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Qué triste ese versículo, ¿verdad? Mas no todos han creído al Evangelio. Pero los que compartimos el Evangelio con otras personas, dice, sus pies son preciosos para Dios. Ay, Señor, yo estoy quebrantado, perdónenme, hermanos, pero esto es precioso. Acompáñeme a 1 Corintios 15, gloria al Señor. 1 Corintios 15. Este evangelio debe ser vivido o no ha sido creído. 1 Corintios 15, 1. Vea qué precioso versículo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, un evangelio que no es vivido no ha sido creído. Dice aquí el apóstol Pablo que él les predicó el evangelio y que ellos lo recibieron, lo oyeron, lo recibieron y han perseverado en el evangelio. Y nos advierte a todos, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os ha predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay que retener, hermanos, el evangelio precioso, ¿verdad? El evangelio precioso. Vaya conmigo a Efesios. Estoy dando ya los versículos de clausura, los versículos de conclusión. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así: en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea Dios. El evangelio debe ser vivido, si no, no ha sido creído. Hermanos, cuando nosotros de verdad hemos recibido el evangelio y la salvación, como dice este versículo, el Espíritu Santo viene a vivir a nuestras vidas. Somos sellados con el Espíritu Santo, hermanos. Inmediatamente, tan inmediato como alguien reciba el evangelio y lo abrace con sinceridad y con todo su corazón, viene a ser templo, morada del Espíritu Santo. Aleluya. Es como, quisiera como pararme en este sillón y pegar brincos de alegría, ¿verdad? Qué precioso evangelio. Filipenses, un libro más adelante,
Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. El evangelio debe ser vivido, si no, no ha sido creído. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Qué fuerte, hermanos. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, el evangelio debe ser vivido, si no, no ha sido creído. Dice aquí, solamente que te comportes como es digno del evangelio. ¿Has creído en el evangelio? ¿Has creído en Jesucristo? ¿Te llamas cristiano? Vive como tal. ¿No puedes vivir como tal? Entonces no eres cristiano, no has recibido el poder del Espíritu Santo. Eso, Victoria. No has recibido el poder del Espíritu Santo. No eres un hijo de Dios. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede decirse cristiano. Porque dice aquí que te comportes como es digno del Evangelio de Cristo. Si dices, lo he intentado, no puedo. No puedo desprenderme de muchas cosas para comportarme como es digno del Evangelio de Cristo. No puedo. Entonces debes revisar si de verdad has abrazado el evangelio con todo tu ser, si de verdad has nacido de nuevo, porque si naces de nuevo, si abrazas el evangelio, el Espíritu Santo inmediatamente viene a vivir a tu corazón y el Espíritu Santo te capacitará para renunciar, para romper cadenas, romper ataduras, vivir una vida nueva, tener paz, tener gozo, tener alegría, tener poder, tener victoria. Sí, así es. Y por último, hermanos, nosotros tenemos un deber. Nosotros tenemos, hermanos, un deber. Es compartir, es proclamar este evangelio. El apóstol Pablo decía que él era deudor, que él era deudor a todas las personas él les debía el anunciarles el evangelio. Este evangelio debe ser proclamado. Y algunos dicen, bueno, con que yo tengo un buen testimonio y no, aunque no diga ninguna palabra, con el testimonio es importante. El testimonio es importantísimo. El testimonio es importantísimo. Pero si no hablas, entonces la gente te va a atribuir a ti tu buena conducta. Y va a decir, es que esa persona es muy buena, es muy educada, es esto, es el otro, es aquí, es allá. Y nunca van a decir, es que es cristiano, ¿verdad? Entonces hay que vivir y hay que hablar las dos cosas, hermano, las dos cosas, ¿verdad? Marcos 16, con este versículo termino. Marcos 16, versículo 15 al 16. Marcos 16, versículo 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es fuerte, ¿verdad? El que cree es salvo, el que no es condenado. Por eso nos dice, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Una forma de traducir este versículo es, mientras caminen por el mundo, vayan predicando. Es decir, me topé a alguien, conocí a alguien, vi a alguien en el bus, me subí en un taxi, estaba en un parque, andaba de paseo. Fui por todo lado, predicando el evangelio. Fui por todo lado.
Y entonces dice el verso 20, y ellos obedecieron inmediatamente. Ellos saliendo, predicaron en todas partes, oiga qué lindo, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Hay señales maravillosas que solo van a ocurrir cuando nosotros le prediquemos el Evangelio a alguien, como este hermano, por cierto, un adulto mayor, este hermano que le leyó un tratado al taxista, permítame leerle esto, y le leyó el tratado. Hermanos, qué poder el del Evangelio, qué poder, qué señal tan maravillosa, tener el hombre que parar el taxi porque estaba quebrantado, llorando. Eso solo lo hace el Espíritu Santo, hermanos, cuando predicamos el Evangelio. Entonces, conclusión, la conclusión que voy a dar es una recapitulación. Dice, este Evangelio no es de invención humana, viene del cielo. Es poderoso, es vida, es luz, es por gracia, es único. Por él serán juzgados los hombres. Toda la Biblia es la historia del Evangelio y describe cómo debemos de vivir los que hemos creído este Evangelio. Consiste en Cristo Jesús. Él es el Evangelio. Él es la buena noticia. Este Evangelio debe ser obedecido y vivido, y este Evangelio, los que lo hemos abrazado, tenemos la deuda moral de proclamarlo, de predicarlo. Ay, qué precioso. Señor, gracias. Gracias por este Evangelio tan maravilloso que ha transformado nuestras vidas. Gracias por cada persona que hoy ha estado conectado, Señor, escuchando esta enseñanza, los que la irán a escuchar en otro momento. Y gracias por cada hermanito y hermanita, Señor, que han estado participando, Señor. Bendígalos grandemente, Señor. Te alabamos con todo el corazón. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy hemos terminado este tema del Evangelio. Estamos en grandes temas de la Biblia. Tenemos otro tema para el próximo martes. Comenzamos otro tema. No se lo pierda. Estamos creciendo todos en la palabra de Dios. Y siendo esta una enseñanza, hermanos, tan poderosa, que Dios use este siervo inútil y por favor comparta esta enseñanza con otras personas no creyentes, creyentes apartados, creyentes fríos que usted conoce, amigos. Compártales, dígale, por favor, yo quisiera que usted comprendiera qué es el Evangelio, escuche esta enseñanza y yo sé que Dios hará grandes cosas. Buenas noches, Victoria, bendiciones y buenas noches a todos. Dios me los bendiga.